La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente, Chota Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el mundo, y también puedes escucharnos a través de nuestra página web www.radiosantarosa.com.p o descargar el aplicativo de Play Store a tu teléfono celular. Como saben ustedes, hoy día Rosa María no está físicamente, pero vamos a conversar con ella a través de la línea telefónica, porque ha ocurrido muchos incidentes este fin de semana. Así que vamos a conversar ya con Rosa María Palacios, que ya se encuentra en la línea telefónica. Rosa María, muy buenos días. Buenos días, Abel, ¿qué tal? ¿Qué tal todos por allá? Bien, un poco cansados con todo el fin de semana, pero ahí, con ánimos. Ajetreado, Sí, así sí. es. Como todos los peruanos que han tenido un fin de semana un poco ajetreado. Uh-huh. Pero la política ha estado más ajetreada que nunca, Rosa María. Sí, aunque veo con sorpresa, creo decir también, que ya esta mañana y desde anoche están un poco más calmados los congresistas, ¿no? Creo que hay buenas crónicas esta mañana de lo que pasó después del anuncio del presidente. Se reunieron los portavoces, y más que los portavoces, dicen que estaba bastante más congresistas que los portavoces presentes, y las cosas empezaron a los gritos, en fin, se volvió un poco informal, querían vacarlo, querían vacar al presidente de la República. Esa fue la primera reacción, sobre todo de Mulder y de Rosa Bartra. Estaban buscándole alguna infracción constitucional para poder vacarlo, inhabilitarlo, en fin, aplicarle todas las penas posibles, pero poco a poco se fueron calmando hasta que escribieron este comunicado que no respaldaron varias bancadas, respaldaron algunas, obviamente la bancada Fuerza Popular, la del APRA y Acción Popular, pero no la respaldaron ni la bancada liberal, ni las izquierdas, ni tampoco la bancada, la otra de la República. Pero en fin, hubo gran división. Hoy están un poco más calmados, ya se discute la idea de un adelanto de elecciones más abiertamente, con dos variantes, yo diría, ¿no? Los que están pidiendo que el presidente de la República renuncie y que convoque elecciones y luego renuncie, ¿no? Y los que están pidiendo que Mercedes Arauz conduzca el proceso, y los que más bien piden que sea el Congreso, desde la mesa directiva del Congreso, con una nueva conformación que conduzca el proceso, ¿no? Pero en realidad todas esas salidas son bastante más desordenadas que el presidente Vizcarra conduzca el proceso hasta el final y que entre al que sigue, el 28 de julio del próximo año, la banda presidencial. Esa es la salida más ordenada. ¿Por qué? Porque ni el presidente se está eligiendo, ni el presidente tiene partido, por lo cual no está en la competencia. Y eso le conviene a todos. ¿Quién va a presidir la mesa directiva? Se van a agarrar a golpes para presidir. Si quieren que Mercedes Arauz y el presidente de la República renuncien, ¿no es cierto?, para que la mesa directiva del Congreso asuma el control del Ejecutivo, al final de cuentas va a haber una bronca monumental porque todos quieren participar en unas elecciones. Entonces, mucho mejor, digo yo, que la dirija Vizcarra, que no tiene, de verdad, siendo más o menos honestos, ningún interés particular. Reitero, no tiene bancada, no tiene partido, no participa, podría ser bastante más neutral en unas elecciones.
Yo creo que el presidente en cierta forma le arrojó un salvavidas a todos los políticos el día 28 de julio y no han entendido que esta no es una operación de salvataje de su gobierno, sino una operación de salvataje de toda la política peruana. Hay una frase del discurso que marca mucho esto, que es: el Perú merece un nuevo comienzo, o sea, volvamos a empezar. Esto ya no tiene solución, no hay posibilidad alguna de que lleguemos a un consenso, no nos vamos a poner de acuerdo, y la otra cosa que dijo: yo no puedo gobernar de espaldas al país. Y si hay algo que apreciar, digamos, de el gobierno de Alberto Fujimori, del cual son tributarios en Fuerza Popular, es que Alberto Fujimori sabía manejar eso, es decir, no gobernar de espaldas al país, no hacer cosas que sean manifiestamente insoportables para la gente, ¿no? Como en la Biblia dicen, ¿no? En las cargas de San Pablo, no podemos imponerle a la gente cargas insoportables. O sea, para la gente en el Perú hoy, la conducta del Congreso, la tensión con el Ejecutivo y la falta de resultados en su vida diaria es una carga insoportable. Ya no se aguanta más. El presidente ayer, en el desfile del 29 de julio, ha tenido una enorme acogida. Le gritaban por la calle: cierra el Congreso. No le decían: adelante elecciones y váyanse ustedes. No, cierra el Congreso y vótelos. Y eso, el sacrificio del pobre Vizcarra en esta historia, es lo que hace que su propuesta sea mucho más potente. Porque no es los voy a cerrar y los voy a echar, no. Nos vamos todos. Yo me voy con ustedes. Tranquilo, yo no tengo ningún problema. Eso lo hace muy potente políticamente. No es común que un presidente de la República se recorte su propio mandato. El último que hizo eso fue Alberto Fujimori, pero porque provenía de una elección que era nula. Él sabía que esas elecciones no las había ganado. Sabía que habían problemas muy serios en esas elecciones. Y la verdad es que todo el Perú lo sabía. Pero en este caso, un presidente que emana, ¿no es cierto?, de la sucesión presidencial que está establecida en la Constitución, es un presidente legítimo por donde se le mire, y que decide recortar su mandato, no porque él no tenga apoyo popular, que sí lo tiene, sino porque no puede gobernar con un Congreso que lo único que hace es obstaculizar las propuestas que él tiene para el país, en lo mucho y en lo poco. Entonces no puede. Entonces le está diciendo al país: mira, no puedo gobernar. Es así de simple. Y por lo tanto me tengo que ir, yo y ellos, nos vamos todos. Yo, como te digo, esta mañana ya los escuché un poco más abiertos a la posibilidad de unas elecciones adelantadas. Todavía no en qué términos, pero sí me pareció que estaban más abiertos. No sé, a ver si tienes más preguntas. Rosa María, has elaborado un cuadrito muy simpático, no sé si nos podrías explicarlo a nuestros oyentes, todos los posibles escenarios que se puedan dar. Claro, fue muy gracioso porque mientras el presidente terminaba de hablar y yo estaba hablando contigo, me estaba hablando primero con RTV y después contigo, mi esposo me escuchaba y él a toda bala iba haciendo las opciones. Entonces el cuadro está con la letra de él, en realidad, por eso nadie entiende su letra. Pero se trata de lo siguiente: si el presidente de la República logra que lo que él haya planteado se materialice, esto es bien sencillo. Él sigue siendo presidente, el Congreso sigue en su lugar, se convocan elecciones, hay que alterar algunos plazos, es verdad, y el próximo año se elige un Congreso y a un nuevo presidente, y en julio Vizcarra entrega el poder. Segunda posibilidad: que el Congreso no le apruebe el adelanto de elecciones y que el presidente se quede en el poder. En ese momento sería un poco difícil, pero es una segunda posibilidad. Tercera posibilidad: el presidente no logra que el Congreso apruebe la reforma y renuncia él y Mercedes Arauz. ¿Ok? Al renunciar ellos, el artículo 115 de la Constitución señala claramente que se convocan a elecciones en plural. He leído a unos doctores truquini diciendo que no, que se convocan elecciones solo para elegir un presidente que complete el mandato del anterior. Eso no está en la Constitución, eso se lo han inventado. Es bien claro, son elecciones. ¿Por qué? Porque se inicia un nuevo periodo. Y por otra razón, porque los candidatos a la presidencia también pueden ser hoy candidatos al Congreso.
¿Cómo haría si no son elecciones generales? ¿No, ¿no podrían postular al Congreso? Eso es absurdo, absolutamente absurdo. Entonces, como te digo, ese otro escenario es: el presidente renuncia, Mercedes Arauz renuncia, asume el presidente del Congreso y convoca de inmediato, dice la Constitución, a elecciones. Caso Paniagua. Paniagua llega al poder en noviembre y tuvimos el calendario electoral perfecto, ¿no es cierto? Siguiente posibilidad: renuncia Vizcarra, no renuncia Mercedes Arauz y llega hasta el final, hasta el año 2021. Escenario poco probable, porque Mercedes Arauz no tiene el apoyo de nadie, político ni popular. O sea, está en una situación bien complicada, ¿no? Quedarse sería francamente muy deslucido para ella, ¿no? Y duraría muy poco. Su mandato duraría muy poco, porque estoy segura que la vacarían antes, ya en el deseo de tener unas elecciones adelantadas, pero es una posibilidad. Ella no ha dicho nada sobre la materia, porque presumo que nadie se lo consultó, y ese ha sido en realidad el problema: nadie le consultó su opinión. Y ahí habría que hacer un paréntesis largo después para hablar de la situación de Mercedes Arauz. Luego tenemos la situación en la cual, como te decía, el Congreso simplemente llega a un acuerdo con el presidente por el cual no hacen nada y se quedan hasta el 2021. Situación poco probable. Esos son los 4 escenarios. O sea, en uno gobernaría Vizcarra hasta el final, en otro gobernaría Mercedes Arauz, en otro gobernaría Pedro Lachea. Esa es más o menos la idea. Aún cuando he escuchado voces hoy diciendo que hay que cambiar la conformación de la mesa directiva ante ese escenario, ¿no? Así es. La señora Arauz, ayer vimos al presidente tanto a la llegada al palco principal, al palco de honor, un saludo bastante distante, y cuando se retiró llegó hasta el arzobispo y de ahí ya no le dijo nada más que un gesto con la cabeza. Hay cierta tensión. Remontémonos 16 meses atrás, creo que ese es un tema bien importante, ¿no? Incluso hasta diciembre del 2017. Cuando vino la primera moción de vacancia, eso está bastante documentado además, se le pidió a Vizcarra que renunciara, es decir, que si vacaban al presidente de la República, renunciaban ambos, Mercedes Arauz y Vizcarra, y el presidente del Congreso tenía que convocar de manera inmediata elecciones. En ese momento era la red del presidente del Congreso. Y Vizcarra se negó. Vizcarra dijo que él no renunciaba. Salió lo tenemos grabado, salió un video donde Kuczynski es el que habla y dice: mis vicepresidentes van a renunciar. Que era una forma política y que yo recomendaba de decirle al Congreso: oye, si tú quieres votarme a mí, nos vamos todos. Y discutimos mucho el tema del artículo 115, porque en efecto, si el presidente renunciaba y renunciaban los 2 vicepresidentes, tenían que ir todos. Y Vizcarra dijo: no, yo no me voy, yo me quedo. Entonces, Mercedes Arauz, entiendo, quedó muy resentida en esos meses, porque Vizcarra no contestaba el teléfono, estaba en Canadá, y cuando regresa Vizcarra, evidentemente Mercedes Arauz, digamos, desaparece del escenario del Ejecutivo. Ella, que era vicepresidenta y primera ministra en ese momento, tiene que renunciar, y además Vizcarra toma la decisión radical de no tener un solo ministro de gabinete de Mercedes Arauz. Entonces, como una forma de satisfacer, digamos, al fujimorismo. Y esa luna de miel de Vizcarra con el fujimorismo duró poco, pero sí mantuvo el alejamiento, creo yo, con Mercedes Arauz, con quien había trabajado muy bien en la campaña, con quien se llevaba muy bien durante la campaña, pero que no pudo darle tal vez el rol que ella esperaba que se le diera, ¿no? Y que tampoco quiso acompañarla en una renuncia. El tema de la renuncia del presidente, nosotros, no sé si te acordarás, hace un par de meses estábamos con Walter Albán en el programa, y lo planteamos, y él se quedó muy sorprendido. Le dije: pero pues es la solución final. Es como esta película con Keanu Reeves, El abogado del diablo, termina en que si él se suicida, ¿no es cierto?, no hay forma de que lo sigan persiguiendo, el diablo. Entonces, eso es más o menos así. El presidente se liquida a sí mismo, pero se liquida a todos. Y de acuerdo que se sorprendió y dijo: sí, pues esa es la solución, claro.
La Constitución tiene soluciones. Ahora, es evidente que a Mercedes Arauz no se le consultó el discurso. Eso está clarísimo. Clarísimo. Lo ha dicho además el señor ministro de Justicia. Ella no está presente en el gabinete, por lo tanto no tiene por qué saber. El discurso se ha discutido con el gabinete, se ha guardado en absoluta reserva esta parte y no se le ha consultado. Entonces yo creo que ella dice, hasta que no me consulte el presidente, yo no tengo por qué abrir mi boca. Y la verdad es que el presidente no creo que la haya llamado. Eso es lo más grave, porque cuando se han visto ayer en la parada militar, tú no veías dos personas que hubieran coordinado el 28 de la tarde sobre, bueno, qué iba a pasar, ¿no? Uh-huh. ¿No? Así es. Entonces yo creo que Mercedes Arauz ha tomado la actitud de yo no abro mi boca hasta que no me consulten. Y cuando me consulten, abriré mi boca y diré qué es lo que voy a hacer. Porque hay pues ropa tendida, ¿no? Han estado en una situación similar donde las posiciones fueron exactamente las inversas. Mercedes Arauz pidiéndole que renuncie, para que renuncien todos y se convoquen elecciones generales, y él diciendo no, yo me quedo. No le podemos entregar el poder al fujimorismo. Pues ella está diciendo exactamente lo mismo en este instante. Yo me quedo, yo no le voy a entregar el poder al fujimorismo. Hay una variable que se queda Mercedes Arauz y se convoca elecciones. Sí, podría ser, pero no creo que esa sea la variable en la que estén pensando las fuerzas políticas en este momento. Justamente hablemos de las fuerzas políticas, Rosa María. Keiko Fujimori sigue presa. Para el 2020, ¿podría ser ya una campaña? Claro, mira, a Keiko Fujimori es a la que más le conviene el adelanto de elecciones. Si es que estuviesen pensando como políticos, en realidad ya pienso que no piensan como políticos. ¿Por qué? Porque tendría que hacer una campaña como la de Gregorio Santos desde la cárcel. Y eso te da dos ventajas. Por un lado, te da la ventaja de que lo más probable es que te saquen muy pronto de prisión. Se vería como un abuso, ¿no es cierto?, de la justicia, tener a una candidata con expectativas en prisión. Ese tipo de abusos no son, digamos, soportables. Ella no es Gregorio Santos, no está acusada de peculado. Entonces, yo sí creo que para favorecer su libertad, una campaña política la ayudaría bastante. Pero la segunda cosa, y mucho más interesante, es que hoy los candidatos a la presidencia también pueden postular al Congreso. Si pasa la valla, o sea, si sus correligionarios le dejan partido, que espero que le dejen partido, y no la destruyan completamente, ella puede entrar al Congreso. ¿Y qué obtiene entrando al Congreso? Obtiene inmunidad por 5 años. Es decir, podría continuar siendo juzgada, pero en libertad. Y en este momento creo que es un activo importante para ella, ¿no? Entonces, sí creo que le conviene muchísimo al fujimorismo que se adelanten las elecciones. Pero claro, como digo, si estuviesen pensando como políticos, ¿no? Pero no, a veces uno no entiende muy bien en qué están pensando, ¿no? Así que así vamos. ¿Y al partido aprista? Mira, al partido aprista le conviene un nuevo comienzo, ¿no? Yo no, la verdad que no veo por qué no le convenga. Con un líder suicidado, con un partido en construcción, ellos tienen un congreso importante, entiendo, en octubre, donde van a elegir nuevas autoridades. Podrían perfectamente definir sus candidaturas y no les vendría mal, salvo a los 5 que están en el Congreso, que obviamente pues no regresan, pero son personas que tienen algunos décadas siendo parlamentarios. No creo que un descanso de 5 años los vaya a perturbar demasiado, ¿no? Entonces, Acción Popular ya había presentado un proyecto de adelanto de elecciones. Y Víctor Andrés García Belaúnde lo ha recordado hoy en la mañana. Entonces, ellos sostienen, no les falta razón, que en la historia del Perú ningún vicepresidente ha podido completar un periodo tan largo, ¿no es cierto?, de 36 meses de una presidencia. Que normalmente se han quedado periodos cortos para luego iniciar de nuevo el ciclo democrático. Entonces, ellos ya tenían un proyecto de ley. Alianza para el Progreso tiene un candidato único que es César Acuña, así que no creo que tenga problemas para elegirlo, para postular. Y cuando cambie el momento tampoco creo que los perturben demasiado. Las izquierdas han estado pidiendo el cierre del Congreso sin parar, aunque para una asamblea constituyente ciertamente, pero
Entonces, yo sí creo que ya hoy día, con la cabeza un poco más fría y analizando un poco las circunstancias, para muchos es muy conveniente un adelanto de elecciones, desde un punto de vista muy pragmático y utilitario. Evidentemente, no a todo el mundo le gusta perder un año de sueldo, pues, pero lo podrán compensar, no sé, de alguna manera, ¿no? Pero el punto es que no creo que sea una mala idea política para todos, vista bien, vista. Lo que es cierto, y el análisis de Vizcarra está, es que hoy no es posible gobernar Perú, porque no es posible, porque el Ejecutivo no produce nada de mucho valor en esta confrontación. Y no es posible porque el mismo Ejecutivo está paralizado. Decisiones importantes no se pueden tomar si no sabes en qué momento te van a vacar. Entonces, ya sabes qué, de frente, vámonos. Nos vamos todos y volvemos a empezar. ¿No? ¿Aló? Sí, Rosa María, la cuestión de confianza se ha vuelto a hablar, que el presidente tal vez si no le aprueban pueda ser cuestión de confianza. ¿Cabe la posibilidad todavía? Sí, claro, por supuesto, las posibilidades son procedimientos, ¿ya? Pero el asunto es el siguiente, ¿para qué? O sea, que le rechacen la confianza, entonces él disuelve el Congreso para convocar a un Congreso que va a estar reunido un año a esas alturas. El presidente se ha dado cuenta que esta es una mejor solución, y yo creo que ahí también hay que reconocerle un mérito, ¿no? No está pensando en cuál es la mejor solución para él, sino está pensando cuál es la mejor solución para el país. No, sí podría hacerlo, sí, claro, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Es como el domingo le preguntaban a Ceballos, ¿y por qué no el tema de la inmunidad no se somete a referéndum? Bueno, sí se puede someter a referéndum, pero el problema no es ese. El problema es que tampoco se puede impedir que tendríamos que someterlo a referéndum para votar no, para que no se apruebe. ¿Por qué? Porque tal como está redactado es pésimo. Entonces, no tiene mucho sentido. Mucho mejor es que no se reúnan los 87 votos en el Congreso que se necesitan para aprobarlo, y simplemente se queda como está. ¿No? Es mucho, y no se puede impedir tampoco una votación del Congreso. Entonces, de que se vote en el Congreso, no se reúnen los 87 votos, simple y llanamente no se aprobó. Y la cuestión de la inmunidad queda vencida, si se quiere, porque no es lo que el presidente pidió, y tendrá que dejarse para una reforma en un próximo Parlamento, no en este. Está rondando en algunas personas el temor de la vacancia, esta sombra de la vacancia. Esa fue la amenaza inicial, no vamos a vacarlo, vamos a buscar una infracción constitucional. Entonces, por ejemplo, el Castillo ha pedido la grabación del Consejo de Ministros en las actas para ver si se leyó o no el mensaje y si se leyó completo o no se leyó completo, porque si no se leyó completo hay infracción constitucional. O sea, por favor, ¿no? Ya, da lo mismo. Si lo vacan, él renuncia antes y renuncia Mercedes Arauz y nos vamos de nuevo a elecciones generales. La diferencia cuando tienes un presidente y dos vicepresidentes es que tienes 3 oportunidades. En este momento te quedan solo 2. ¿Ya? Y esas 2 pueden concordar su voluntad y renunciar los 2 juntos y tienes que ir de nuevo a elecciones generales. O sea, puede ser que el Congreso insista en un acto de humillación, a Vizcarra, ya. Pero ¿qué van a sacar ellos como partidos? O sea, ponte a pensar, entramos a un escenario electoral. Estas personas, saben que tienen que actuar delante de una población que va a votar por ellos. En este momento el presidente debe tener la popularidad en las nubes. ¿Te vas a dedicar a humillar a un presidente que en este momento es héroe nacional? ¿Eso te va a dar más votos en las próximas elecciones o menos votos? Entonces, mejor dedícate a hacer lo que te va a dar más votos. Pasamos a un escenario muy frágil para los partidos, que se están jugando muchos de ellos la inscripción, porque tienen que pasar la valla. Ahora sí tienen que pasarla, y si no la pasan, el APRA pasó con las justas las elecciones pasadas, con líderes presos, etcétera. Fuerza Popular y el APRA se están jugando la inscripción. Entonces, yo pensaría, ya desde un punto de vista político, de un acercamiento a la población. El 80% del país quiere que cierren el Congreso. Bueno, trata de darle al 80% del país algo que si bien no es eso, por lo menos lo satisface.
de alguna manera. No te deslías de la forma en la que se están desligando la población, lo cual creo que es un error garrafal. Nos ¿Qué preguntan, más? nos preguntan nuestros oyentes, Rosa María, sobre cómo queda el tema de las reformas. Esa es una muy buena pregunta. Mira, depende. Si hay voluntad del Congreso, yo creo que algunas sí van a poder implementarse de inmediato, ¿ok? Los requisitos, por ejemplo, para ser congresista, yo creo que si se da la segunda votación pronto, en estas próximas semanas, eso queda ya como reforma constitucional. Otras normas son más complejas porque implican, por ejemplo, en el tema de las primarias, implican plazos que probablemente ya no se puedan cumplir, porque el presidente quiere que la reforma constitucional se apruebe vía referéndum vía referéndum. Si se hace así, tenemos que ir a un referéndum en octubre y ya no hay tiempo para las primarias, salvo que el Congreso imagine una fórmula como la que se utilizó en el caso de Paniagua. Acuérdate, ahí se reformó la Constitución y no fuimos a referéndum. ¿Cómo se hizo? Se inventaron, si quieres, 2 legislaturas seguidas, porque la Constitución te manda a reformarse en 2 legislaturas. Entonces, lo que hizo el gobierno de Paniagua fue, la primera legislatura es, no sé, del 1 al 15 y la segunda es del 15 al 30. Y así se reformó la Constitución del 93 en el año 2000. Entonces, hay fórmulas, pero tienes que tener el consenso de todos los grupos políticos de que esas fórmulas se puedan aceptar. Y ya hemos visto que los partidos políticos no quieren primarias y quieren mantener el voto preferencial. Entonces, un ratito, sí. Voy a Miraflores por plaza. Ya, el asunto es que depende de lo que los partidos quieran. ¿Te das cuenta? Y eso todavía tiene que verse. En el peor de los casos, iríamos con las reglas que hemos tenido para elegir en el 2016. No son las mejores reglas, nos pueden arrojar un resultado muy malo, sí. Pero eso es mejor que tener a un Congreso que no hace sino entrampar, la verdad. Y te reitero, o sea, la reforma que se ha aprobado para los partidos existentes no iba a aplicar igual en el año 2021, porque no han querido que aplique, ¿no? Así es. Dime, Rosa María, y en el caso, porque sigue la pregunta acá, que Meche no renuncie. Así es, se queda de presidente ella. Imagínate que el peor escenario, ¿no? Vacan al presidente Vizcarra, Meche asume el poder y se queda hasta el 2021. ¿De verdad esperan los políticos peruanos que eso suceda? ¿Que se dé en la realidad? Yo lo dudo muchísimo. La sacan en 2 meses. ¿Perdón? O la vacan, o la sacan, o los mismos partidos ya se ponen en modo electoral y dicen, no, que se vaya. Que se vaya ya. O sea, no es una presidenta del Consejo de Ministros que tuvo un gran apoyo cuando fue presidenta del Consejo de Ministros con este Congreso. O sea, por favor. No. Entonces, ella yo creo que está analizando sus opciones. No ha dicho esta boca es mía. Según la crónica de hoy, cuando se juntan todos los congresistas luego del mensaje, ella estuvo presente, no dijo nada, contestaba sus mensajes, escuchaba todo, pero es evidente que el presidente no le ha consultado. Lo cual creo que es un error por parte del presidente. Pero debe haber tenido alguna buena razón para no decírselo, ¿no? Presumo que quería mantener el asunto con el efecto sorpresa necesario para, digamos, lograr el impacto que ha logrado después del mensaje, ¿no? Digamos que los mensajes de Vizcarra pueden ser por momentos muy aburridos, pero vaya que logran el impacto cuando tienen que decir lo que tienen que decir, ¿no? Así es. En cuanto... sí, es una posibilidad, pero yo creo que es poco viable, ¿eh? O sea, así, asumiendo con realismo, muy poco viable, porque ahí sí vas a tener a un país completamente movilizado, ¿no? Entonces, que eso es lo que falta ver. O sea, esos anuncios de Paniagua se han dado todavía sin el apoyo popular manifestado en las calles. Pero en el momento en que el Congreso decida tratar de zafarse de esta situación, yo creo que esto va a cambiar completamente.
¿no? O sea, cuando tú tengas a la calle movilizada, esto va a tener otro tinte, ¿no? El señor Olachea, que ha tenido infelices palabras últimamente, ¿no? Pobrecito. Sí. Eh, Bueno, se ha disculpado, ¿no? Se ha él, disculpado. él asumiría, en el caso de la renuncia, él asumiría el mando. Él asumiría la presidencia del Perú y Karina Beteta la presidencia del Congreso. Pero ya hay voces esta mañana, he escuchado al señor Cheput diciendo que en esas circunstancias se tendría que hacer una nueva elección de mesa directiva. Que también, digamos, una cosa fue lo que sucedió con Paniagua. Ujú. Es decir, Marta Hildebrand era la presidenta del Congreso. Si Fujimori renunciaba, ¿no es cierto?, y los vicepresidentes renunciaban, en teoría ella tenía que asumir la presidencia del Perú. Pero eso era inviable, ¿no es cierto? Ella fue, ella no renuncia a la presidencia de la mesa directiva, sino que ella y la mesa directiva son censurados por el Congreso. Y se hace una nueva elección y se elige a Paniagua como presidente del Congreso y a Carlos Ferrero como primer vicepresidente, que luego asume la presidencia del Congreso en todo el periodo de transición. Entonces sí, o sea, probablemente se tenga que hacer una nueva elección. Eso también hay que decirlo. Olachea no ha sido elegido pensando en un adelanto de elecciones para que él asuma la presidencia del Perú. Esas no fueron las condiciones en las que fue elegido, ni remotamente. Entonces el mismo Congreso podría pedirle que renuncie a toda la mesa directiva y se haga una nueva elección en este contexto de ir a elecciones, donde se reclame sobre todo un personaje neutral. Eso es lo que se va a tratar de buscar. Si se va por ese camino, se tendría que buscar a un personaje neutral. Pero como te decía, ¿quién más neutral que un presidente que no va a la reelección, que no tiene partido, que no tiene bancada, que no tiene nada? ¿No? En ese sentido Vizcarra se parece mucho a Paniagua, no tiene ningún apoyo político. Pero sí, yo creo que tendríamos que ir a una nueva elección de mesa directiva, ¿no? Los tiempos, Rosa María, los tiempos, el tiempo electoral calza, podemos tener... Calza perfecto, con las reglas actuales, sin reformas, y con algunas pequeñas reformas, que no comprometan el calendario, sí calza, porque el tema es el siguiente. Yo, como te digo, yo creo que la reforma constitucional tendría que hacerse jugando con estas legislaturas ordinarias, extraordinarias, ¿no? La actual legislación dice que las elecciones se convocan 270 días antes. Uh-huh. Y hay gente que dice, si el referéndum es 60 días antes, ya no llegamos. Sí, es verdad, salvo que el referéndum lo aprueben pues ya en una semana, ¿no? Y vayamos al referéndum en 60 días, estamos hablando de la primera semana de octubre, y la segunda semana de octubre se convocan las elecciones. Así es. Es muy ajustado. Pero lo que sí puedes hacer es modificar y decir que los plazos no son 270 días, y eso se hace por ley, no necesitamos de constitución. Dice, las elecciones del año 2020 durarán 200 días. Sí, pues también se puede. De hecho, Paniagua lo hizo así, no fue nada. Claro, muchos me dirán, y no sin razón, veníamos de un proceso electoral declarado nulo, todos los candidatos volvieron a participar, más o menos en las mismas condiciones, cambiaron las listas parlamentarias, ciertamente, porque había que depurar todos los tránsfugas, los topos, etcétera, pero en general ya estaban todos listos, ¿no? Acá podrán decir los partidos no están listos. Bueno, tendrán que tener capacidad de movilizarse, ¿no? Y organizarse de tal manera que sí puedan estar listos. 6 meses es un plazo más que prudencial para organizar unas elecciones. Si renuncia el presidente, ¿cómo se gobierna? ¿Con decretos de urgencia? No, un momentito. Si renuncia el presidente de la República y renuncia la vicepresidenta y asume el presidente del Congreso, asume como presidente de la República y el Congreso sigue en funciones. La única forma de disolución del Congreso, no adelanto de elecciones, es por la negación de 2 censuras. Y eso no ha pasado. Entonces, no hay... los documentos normativos que se expiden de un gobierno de transición son exactamente iguales a los de un gobierno regular. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tenemos ahí? Están preguntando, insisten con lo de Meche, hay mucho temor por los antecedentes, ¿no?
No, mira, Meche puede no renunciar y quedarse de presidenta, por supuesto. Porque ayer han visto a la señora Beteta muy amenamente conversando con ella. Bueno, no sé si amenamente o no, ¿no? Porque no estoy ahí, pero si tú estás sentada 3 horas al lado de alguien, bueno, conversarás pues un poquito, ¿no? Pero el punto es el siguiente, o sea, Mercedes Arauz tiene que sentarse y pensar si ella va a poder sostener un gobierno 20 meses, ¿no? Estuvo 20 meses Kuczynski, estarán 20 meses, de los 60 meses se han dividido en 3 tramos, con el apoyo del APRA y el fujimorismo. O sea, ¿eso es lo que va a hacer? ¿Y cree que la van a apoyar? O sea, Kuczynski trató por todos los medios de ser hasta servir con el fujimorismo, lo que de una patada. Vizcarra también trató. De marzo a junio del año pasado, estaba convencido que tenía el apoyo del fujimorismo y iba a poder conversar y poder gobernar. La misma patada. Entonces, sería bien ingenuo de Mercedes Arauz creer que va a poder sostener un gobierno con el apoyo del fujimorismo y del APRA, ¿no? Pero muy ingenuo, la verdad. Es poco probable entonces. Bueno, pero a Claro, veces pero las claro, ambiciones el poder, personales pueden más, el Rosa poder, María. ¿perdón? A veces las ambiciones personales pueden más. Exactamente. El poder obnubila, como dicen. Y es verdad, es posible. Es posible que eso suceda. Pero yo, la verdad, francamente, dudo que tenga éxito, ¿ah? Y además con una calle que le va a ser más adversa, más dura, porque el presidente ya le dio a la población un caramelo. Les ha dicho ya, se van todos. Me voy yo y se van todos. Y viene Mercedes Arauz y dice, no se va nadie, me quedo yo hasta el 2021. No. O sea, inviable. Políticamente inviable. Tiene una protesta en cada esquina, va a tener paros nacionales, va a tener que sufrir mucho la indisposición popular. ¿Y qué gana ella? ¿Ser presidenta del Perú por 5 minutos? La verdad no creo que sea un buen negocio, ¿no? La parte económica, se habla que este anuncio del señor presidente de la República va a generar recesión y inestabilidad económica. Mira, no creo que genere más daño del daño en el que ya estamos. O sea, tienes un ejecutivo parado y tienes un legislativo parado. ¿Este anuncio lo paraliza más? No lo creo, la verdad. Y por último le pone un horizonte de salida. Ya, en un año cambiamos todo. Y en realidad no es un año, porque ya para junio del próximo año menos. En 11 meses tienes un nuevo presidente y ya tienes un plan de gobierno, una idea de lo que puede pasar, etcétera, ¿no? Me creo que es mejor, bastante mejor. Pero es verdad, la situación económica en el Perú en este momento es muy muy mala para la que hemos tenido. ¿Okay? O sea, el presidente está contento porque se está creciendo, claro, se está creciendo más que en otros países en la región, sí, pero eso no es mucho consuelo si vienes de donde has venido, que has venido un crecimiento muy alto. Entonces, sí, hay la sensación de una paralización. Y también de un ejecutivo que no toma decisiones porque está sometido al escrutinio implacable de un Congreso que quiere ver en qué se equivoca para meter preso a todo el mundo. Entonces, utilizando las comisiones como mecanismos de venganza política. Entonces, sí, pues es bien difícil gobernar en ese contexto. Si hay un nuevo comienzo, tal vez al cambiar las cosas, pues la situación mejore, ¿no? Yo creo, por el contrario, que esto puede ser una buena noticia para la economía. Conociendo ¿No? la personalidad del presidente, ¿tú crees que esta decisión la tomó solo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que decidió, o sea, sabiendo que si él renunciaba se podía comenzar de nuevo, debe haberlo pensado y después lo haber discutido mucho con Vicente Ceballos para darle una forma jurídica al asunto. Eso es lo que creo que ha pasado. Él ha dicho, bueno, si yo renuncio, debe escuchar nuestro programa, pues no nos acusan de que influenciamos sobre el presidente. Si yo renuncio y renuncio a Mercedes Arauz, el presidente del Congreso tiene que convocar a una nueva elección. Y también creo que ha pesado en su decisión ya final la recomposición del fujimorismo en el Congreso. Cuando ha visto que Pedro Lachena tiene 77 votos, ha dicho, bueno, ya los Avengers se regresaron al redil y yo voy a tener una oposición mucho más severa este año. Yo no puedo manejar.
ya es inmanejable. Y además una oposición tan destructiva, ¿no? Tan poco constructiva, porque uno podría tener un presidente hackeado por una oposición que está defendiendo determinados valores, principios, en fin, ¿no? Pero esta oposición ni siquiera tiene una plataforma, o sea, ni siquiera sabemos qué defienden, salvo intereses particulares, ¿no? Pero en general no tienes una buena idea de cuál es la plataforma política del fujimorismo, ni idea. No tienen ni siquiera una agenda legislativa consensuada entre ellos. Entonces, ¿a qué te estás enfrentando? A un grupo anárquico que lo único que hace es obstruir por obstruir, todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es. Rosa María, bueno, la gente, bueno, sigue comentando sobre el tema de la señora Arauz. El apoyo que tiene el presidente ahorita, como tú lo has dicho, parece estar por las nubes. Ayer se vio por todo el recorrido de la Avenida Brasil, pues que la gente lo saludaba, pero de todas maneras le gritaban: cierra el Congreso. ¿Tú crees que Claro. ¿Tú crees que Porque cierre el lo que pasa es Congreso? que es una frase popular, es más fácil de... Adelanta las elecciones, muy largo, cierra el Congreso más corto. El efecto es el mismo para la gente, es decir, ya estos ya se van, y que se vayan lo antes posible. Que es algo que para mí no me entra en la cabeza cómo los congresistas no entienden que su conducta puede ser tan antipática a la gente. Porque si la gente me está diciendo que mi conducta le es insoportable, yo, bueno, por lo menos cambio mi conducta, un poquito, ¿no? Oriento mi conducta hacia una posición un poquito más de, no sé, los políticos viven del voto popular, no viven de darle la espalda al voto popular. Pero ellos no entienden eso. No entienden eso. Lo que están haciendo. No, sí lo entienden, pero han perdido pues la experiencia, el profesionalismo político, digamos. Ya no saben que se deben a sus electores. Para mí es muy extraño. O sea, no existe poder en democracia que no esté limitado. Y un gran límite en la democracia es decir, ¿qué van a pensar mis electores de lo que estoy haciendo? Porque yo puedo hacer algo que vaya contra los intereses de mis electores, pero yo puedo finalmente explicárselos y decir que estoy buscando un bien mayor, ¿no es cierto? Pero acá no hay ni siquiera el sentido de explicar cuál es el bien mayor, cuál es el bien común que se está defendiendo. Entonces, ¿qué va a hacer el elector? Te va a odiar. Así es. O sea, acuérdense que Keiko Fujimori casi gana las elecciones, tuvo 49% de los votos. Y hoy por hoy está abandonada por su propio electorado, desilusionado, decepcionado, ya partió hace mucho. Y ni qué sería de sus congresistas electos. Esa parte de la política, y además porque hay una sensación de mucha frustración, es decir, tenían 73 congresistas, pudieron haber hecho lo que quisieran por el bien del Perú. ¿Qué cosa han hecho con ese poder? No han hecho nada, más que obstruir y obstruir y obstruir. Así es, ¿no? Bien. Bueno, me tengo que ir despidiendo, porque no estoy con ustedes, porque tengo que dar una charla ahora en la mañana, pero entiendo que vas a recordar el mensaje presidencial. Sí, tenemos el análisis también grabado que hiciste el primer momento. Vamos a poner... Rosa María, mañana está con nosotros justamente el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, experto en temas electorales, así que yo creo que con él se va a poder conversar al detalle cómo va a ser el proceso. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Bien, Estamos Rosa María, hablando. gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Chao, chao. Hacemos pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, en Chota Cajamarca Radio Los Ángeles, AM Tagua nos ponen podcast y la página web www.radiosantarosa.com.p. Ahora nos quedamos en una grabación que hizo Rosa María apenas se dio el mensaje presidencial
con todos los detalles. Adelante. Mensaje largo para hablar un poco de los triunfos de este gobierno, desmentir el hecho de que no se ha hecho nada, desmentir el hecho de que sí se tienen planes, pero lo más importante, por supuesto, es el final del discurso, donde el presidente ha planteado una salida distinta a las dos que plantea la Constitución. Es decir, no disuelve el Congreso por la negación de dos confianzas, ni tampoco renuncia, sino que solicita que se plantee una reforma constitucional para reducir en esta oportunidad el periodo presidencial y parlamentario y convocar a nuevas elecciones. Un poco lo que se hizo con Paniagua en el año 2000. ¿Y se puede hacer? Sí se puede hacer, no es inconstitucional como están diciendo los fujimoristas. El tema acá central es qué pasa si los fujimoristas, que son los importantes al momento de contar los votos en el Congreso, no quieren aprobar la reforma, pues el presidente de la República renuncia Mercedes Arauz y Pedro Lachea asume la presidencia y está obligado a convocar elecciones de inmediato. Esto sería un espacio de 6 meses, más o menos como lo que hizo Paniagua, y probablemente si este presidente Vizcarra primero promulga las normas que ha aprobado el Congreso con nuevas reglas de juego. Por lo tanto, todo eso está por discutirse, ese es el panorama en ese instante. ¿Pueden vacarlo al presidente la próxima semana? Claro, podrían, pero el presidente dice, no necesitan vacarme, yo renuncio, y renuncio a Mercedes Arauz. Con lo cual, inmediatamente se tiene que convocar elecciones de inmediato. Es exactamente lo mismo. Porque es una gran jugada, es una jugada de ajedrez político, pero es una gran jugada. O le aprueban la reforma y vamos a una reforma constitucional, o él renuncia. Más ordenado es que le aprueben la reforma, por cierto. Pero probablemente el fujimorismo trate de forzar la renuncia, ¿no? O vacarlo antes. Porque ya se ha manifestado plenamente en los primeros minutos en contra de la solicitud del presidente, ¿no? Estábamos conversando sobre las opciones que tenía el presidente Vizcarra. Constitucionalmente tú tienes dos opciones si es que quieres disolver el Congreso. Una es forzar dos cuestiones de confianza, ¿no es cierto?, que te digan que no, e inmediatamente puedes disolver el Congreso. La otra es renunciar. Si el presidente, eso lo hemos conversado varias veces en la radio, yo recuerdo una entrevista hace poco con Walter Albán, donde él se sorprendió y me dijo, sí, tienes razón, si el presidente de la República renuncia y los vicepresidentes renuncian, asume el presidente del Congreso, pero tiene que convocar a elecciones de inmediato, es lo que dice la Constitución, que fue lo que pasó con Paniagua. Entonces, en este momento, el presidente, ¿qué ha propuesto? El presidente ha dicho al Congreso, todo el Perú me pide que lo cierre, no lo voy a hacer por la vía de la cuestión de confianza, no voy a plantear una segunda confianza, lo que voy a pedirles es que reforme la Constitución en esta legislatura con un referéndum en esta misma legislatura, que eso sí se puede hacer. He escuchado decir a la señora Letona que no se puede hacer en la misma legislatura, mentira, se ha hecho el año pasado. Entonces, se hace en esta misma legislatura, evidentemente creo que el 100% del Perú va a ir a votar para que recorten el mandato, ¿no? Y tenemos una transición ordenada donde en marzo, abril del próximo año estamos eligiendo en primera vuelta y en junio en segunda vuelta, y el próximo 28 de julio el presidente Vizcarra entrega la banda al siguiente presidente. Ese es el cronograma que ha propuesto el presidente de la República. Ahora, ya hemos escuchado a la congresista Letona, al congresista del Castillo, decir que no, que de ninguna manera. ¿Y qué es lo que puede provocar esto si es que el Congreso con 66 votos no aprueba la reforma constitucional? Lo que puede provocar inmediatamente es que el presidente de la República renuncie. Si él renuncia y Mercedes Arauz renuncia, Pedro Lachea asume la presidencia de la República y agarra que Karina Beteta es la presidenta del Congreso y ellos tienen que llevar a cabo el proceso electoral. También, de nuevo, la Constitución dice que de inmediato se convocan elecciones, y exactamente en la misma hipótesis de Paniagua. Para que te des cuenta de los tiempos, Paniagua asume en noviembre y las elecciones son igualitas, en abril. Pero claro, veníamos de un proceso electoral frustrado, entonces se le dio carta blanca a todos los partidos que habían participado para que volvieran a participar, no importa lo que hubiera pasado en el proceso del 2001, ¿no?, que fue declarado nulo como proceso. Entonces, en esas circunstancias fue más fácil organizar un proceso electoral. Ahora tal vez sería un poco más complicado, aunque creo que sí se va a poder. Dicho sea de paso, el presidente tiene que promulgar las normas que se han aprobado para que haya una cuota de 40%, para que hayan primarias, todas las normas tienen que aprobarse ya, o sea, esta semana, promulgarse, digamos, y luego, con nuevas normas, con nuevas reglas de juego, entrar a un proceso electoral.
Que va a ser complicado para la OMP, lo va a hacer, pero ese creo que va a ser el escenario. Pero estoy segura que el próximo año, el 28 de julio, tenemos otro presidente. O sea, los tiempos se ajustan, no hay ningún problema con los tiempos. Yo creo que no, porque ya el Perú lo ha hecho una vez. Y con menos tiempo. Acuérdate que Paniagua asume en noviembre, no en agosto, en noviembre. Entonces, yo sí creo que se puede hacer. Pero implica, digamos, un sacrificio. Y el Congreso no quiere hacer ese sacrificio. Por varias razones, ¿no? Primero estás pidiendo, le acaba de mochar un año de sueldo a todos, no van a estar contentos, ¿no? Eso para empezar. Pero lo segundo es que con 2 años tú tienes tiempo de preparar una estrategia electoral. En este momento no tienen esa posibilidad. No han preparado una estrategia electoral. Entonces, ¿cómo van a responder a unas elecciones en marzo del próximo año? Piensen en el APRA, piensen en el fujimorismo, que viene muy desgastado de este proceso. Pero también piensen en las posibilidades de Vizcarra de regresar, no en 2026, sino en 2025, como un candidato de mucha fuerza, porque se sacrificó por el Perú, ¿no? Que es interesante para su caso particular también. Claro, él volvería como candidato. Rosa María, inconstitucional, hay que dejarlo bien claro, no es, porque se están repitiendo las voces. Una reforma constitucional que ya se ha hecho, además, que no es que no se haya hecho con esta misma constitución, se hizo en el año 2000, exactamente igual. No es inconstitucional, se hizo para salvar el problema, exactamente igual. Y si no lo quieren hacer, o en una jugada adelantada, Vizcarra puede renunciar. O sea, si no quieren un tránsito ordenado, pueden tener un tránsito desordenado. Vizcarra puede renunciar. Entonces, si él renuncia, tienen que convocar elecciones de inmediato. Ahora, claro, como decíamos hace un ratito con Augusto Álvarez, cuando este grupo político tiene que escoger entre la opción ordenada y la desordenada, siempre escoge la desordenada, ¿no? Siempre escoge la peor. Puede ser que escoja la peor, pero será peor para ellos en las elecciones, porque van a ser mucho más criticados en las elecciones, a donde les convendría ir con una mejor cara que la que tienen en este momento frente al país, ¿no? La figura de la cuestión de confianza con esto ya desaparece. Desaparece porque ya el presidente no la va a usar, no va a ir por ese camino, está yendo por el camino de la renuncia, por el recorte de su propio mandato. Por ese camino está yendo, y creo que es un camino mucho más sacrificado, más audaz, pero más efectivo, porque ya no entras al Tribunal Constitucional a discutir si es confianza o no es confianza. Eliminas el debate jurídico, ya no hay discusión. Prácticamente ha bloqueado a todos, ¿no? Así es una gran jugada política. Políticamente, no te digo que sea lo mejor para un político recortar su propio mandato, pero digamos, desde el punto de vista de las opciones que tenía, creo que es muy audaz. Y viendo a todo el larguísimo discurso que dio el señor Vizcarra, a ratos parecía bastante soso, no decía nada. Aburridísimo. Pero lo que hay que decir es lo siguiente, yo creo que lo que él quiso decir es, pongámonos a pensar, este es mi último discurso del 28 de julio. Hoy lo sabemos. A esta hora podemos decir, imagínate que te estás despidiendo en realidad. Este es mi último discurso del 28 de julio y yo quiero que quede constancia de lo que he hecho en 16 meses. Esto es lo que he hecho. Y esto es lo que planeamos hacer. Y tengo planes para que esto continúe, para que el Estado tenga continuidad. Y esos son los planes. Pero es evidente que estos planes no los voy a poder hacer yo, los van a tener que hacer otro presidente. Yo creo que ese ha sido el mensaje al final. ¿Y el referéndum al que se refirió? Lo que pasa es que si tú haces una reforma constitucional con 66 votos, tienes que ir a referéndum, como nos pasó con la Junta Nacional de Justicia, con todo lo que votamos en diciembre del año pasado. Si se aprobara inmediatamente la reforma, digamos, los primeros días de agosto, podríamos estar yendo a un referéndum en octubre. Son 90 días que tiene que haber entre la convocatoria y el acto de referéndum. Entonces, se pondrían inmediatamente después del referéndum, se convoca elecciones. Y los tiempos están apretados, pero están. Bueno. Aunque yo creo que va a ser más rápido que renuncia, la renuncia sería muchísimo más rápido. Y el gesto de haber ido al Congreso de la República, acompañado nuevamente de su primer ministro y el ministro de Justicia, ya hizo sospechar algo, no sé si te diste cuenta. Temprano, todos decíamos, algo va a pasar. Pero no, yo no pensé que iba a ir por este lado, ¿ah? Tampoco por la disolución del Congreso, porque en realidad es inconveniente, porque se va a discutir siempre su legitimidad.
cambio, en esta medida no se discute su legitimidad, porque si el presidente finalmente renuncia a su mandato, no hay nadie que se lo pueda impedir. Está en la Constitución. Eso es lo que decía el señor del Castillo. Él puede renunciar, pero no nos puede exigir a que nosotros renunciemos. No, es que si renuncian los dos, es que el Castillo cree que tiene que comprar a Meche Arauz. Gran error. Si renuncian los dos, se tienen que ir todos. ¿Y qué tanto podemos confiar en Meche Arauz sería? Esa es la gran pregunta que hacíamos hace un rato. Debe ser la persona más buscada en la política peruana por toda la prensa nacional. ¿Dónde está Meche Arauz? Porque si Meche Arauz dice, si el presidente de la República renuncia, yo renuncio con él, se acabó la discusión. Ya lo dijo con Kuczynski, no sé si lo diga ahora. Así es. Todo esto, ¿cómo va a afectar nuestra economía? Es la gran preocupación del ciudadano de a pie. Mira, no lo sé. Yo creo que hay muchísima gente en el Perú que lo único que quiere es librarse de este Congreso. Y ya la idea de que este Congreso se vaya es una señal de esperanza en un futuro mejor. A ese nivel estamos. Puede ser iluso, pero tú sabes que la economía se mueve en torno a las expectativas. Las expectativas que hay sobre este Congreso son muy malas. Las expectativas tendrían que ser muy buenas, son muy malas. Entonces, si son muy malas y no van a mejorar en los próximos 2 años, ¿por qué podríamos estar peor? Las reacciones dentro del Congreso han sido diversas. Pero muy negativas en general, ¿no? Todos en contra. Pero como te digo, les acaban de avisar que les han mochado el sueldo 1 año. Tú no estarías contento, yo tampoco. Seríamos muy tristes. ¿No? Debe haber caído muy mal. ¿Y sabes qué pasa? Que ha sido inesperado. Yo creo que no pensaban en un cierre del Congreso, una disolución, pero no pensaron en esta salida, en la salida en que él mismo se sacrifica. Pues no están acostumbrados a eso, entonces eso lo ha desconcertado completamente, ¿no? Bueno, pero el discurso iba, pues como te digo, bastante aburrido, soso, con datos, Sí. y al final vino pues el knockout. El knockout, lo que todos esperábamos. Sí. Ahora, me pareció interesante porque lo que ha hecho es aburrirnos y al final dice los últimos 3 minutos incluso lo que quería decir de fondo, y no hubo mucho tiempo para la protesta, porque si lo hubiera hecho al principio lo hubieran protestado todo el discurso. Así es. Y Llegaron a protestar, ¿no? El señor Cheput... Llegaron a protestar. El señor Cheput... Ahora, yo presumo que van a pretender vacarlo en los próximos días, ¿ah? No van a faltar voces en ese sentido, creo yo. ¿Sí? ¿Y cómo puede bloquear el presidente esa vacancia? ¿Presentando una cuestión de confianza? Claro, renuncia. Y si renuncia no lo pueden vacar, pues ya no está. Y ahí sí vamos a elecciones de inmediato, mucho más rápido. O sea, ni al año, a los 5 meses, 6 meses. Menos, así es. No, están en una encrucijada en este momento en el Congreso. Porque decir que no va a ser bien difícil. El señor Cheput ha dicho que lo que ha dicho el presidente lo único que logra es, con el adelanto de las elecciones, es generar un clima de inestabilidad económica. Bueno, para él sí, estoy segura de eso. De su bolsillo. Claro, pues no va a tener su... Por supuesto, para él, de todas maneras, no tengamos duda de eso. Ay, Dios mío. Bueno, oye, hay que desearle pues un feliz 28 a todos nuestros oyentes. Rosa María, ¿no? antes de eso, ¿y la elección del señor Olachea? Me están preguntando por acá los oyentes. Bueno, lo esperable, y eso también creo que ha marcado un poco la decisión del presidente, ¿no? Porque ha dicho, mire, si el fujimorismo ya se recompuso y voy a tener un Congreso de 77 votos absolutamente hostil a todo lo que yo proponga, no puedo gobernar. Ya el país se torna ingobernable, entonces tengo que manejar una transición hacia unas elecciones generales donde el pueblo elija nuevos gobernantes. Yo no puedo gobernar en estas condiciones con un fujimorismo recompuesto. ¿Tú crees que ha sido el impulso que ha dado al presidente para tomar la decisión? En general, la situación del país, ¿no? Él lo dice en un momento, no hay lugar del país donde no me pidan que sea un Congreso. Y eso fue en el primer día que llegó al poder. Así es. Y bueno, y el malestar en general. Yo he dicho, no podemos seguir dando espaldas al pueblo. Y yo he tratado de hacer unas reformas para que, ¿no es cierto?, se entienda que las reglas del juego político están cambiando. Mira, esta es responsabilidad del Congreso, en particular de Fuerza Popular y del APRA, que han sido socios en todo este asunto. Y en los últimos tiempos, contigo y otros más que se han unido a ellos. Entonces, que no le echen la culpa al presidente. Y creo que para la mayoría de los peruanos la culpa está en el Congreso.
La gente pregunta, ¿por qué crees que no ha cerrado el Congreso hoy día? ¿Por qué no? Porque hacerlo iba a significar una interpretación sobre la cuestión de confianza. Y hay varios, como yo, que creemos que no le han dado la confianza, pero varios que dicen que sí se la dieron, aunque en los hechos no se la den. Me parece un poco absurdo, ¿no? Para no entrar en esa discusión, para anular esa discusión, ha dicho, no señor, ya, me interesa un pepino la confianza, no me aprueben nada si quieren, pero nos vamos a elecciones. ¿No? Esa es la idea. Bueno, una salida que ha tenido que, bueno, acá nos ha sorprendido a todos, ¿eh? A todos, Claro. yo creo que... Yo en la mañana puse en el tweet, hay dos caminos. El uno, que es las dos confianzas, el segundo camino, la de la renuncia. Yo creo que escogí el segundo camino. Más ordenadamente, ¿no? Sin renunciar de golpe. Pero si lo tratan de bancar, va a renunciar. Tú sabes que nuestro reportero Antonio Nicolás nos contaba la euforia del Jirón Junín, que gritaban la gente desesperadamente, viva el presidente, eso es lo que esperábamos. O sea, el clamor de las calles. Bueno, ¿Sí? bueno, vamos a ver cómo le van sus próximas apariciones públicas. Mañana tenemos el desfile militar y ahí veremos cuál es la recepción del público que está ahí. Va a ser un buen termómetro mañana. Va a ser un buen termómetro político, efectivamente. Bien, declaraciones de Rosa María Palacios respecto al mensaje presidencial. Hoy día estuvo por la línea telefónica. El día de mañana sí ya estamos en vivo y en directo conversando con el politólogo, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, y también analizando los tiempos para que calce esta elección propuesta por el presidente para el próximo año. Les agradecemos la gentileza de sintonizarnos y nos despedimos hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.